Buenas tardes. Bueno, acá estamos presentando el video sobre el trabajo presentado por el grupo de docentes de la Universidad Nacional de Catamarca dentro de la 105 reunión de la Asociación de Física Argentina, titulado Adaptación de sucesiones de operadores y el lema de Kotler, cuyos autores somos, bueno, José Luis, doctora Teresa Rojas, Juárez, Marcos y Gandini Gustavo. Obviamente acá nosotros realizamos un análisis de la teoría de integrales singulares con el objetivo de analizar específicamente los operadores usados en las integrales singulares y la necesidad de su aplicación en el análisis de convergencia del desarrollo en serie de Fourier en espacios de funciones integrables, específicamente de espacio de Bézier, mediante la acotación de sucesiones de operadores que cumplen con las condiciones del lema de Kotler y su generalización, que es el lema de Kotler. Específicamente, el lema de Kotler establece que si tenemos un anillo conmutativo normado y tomamos T sub k elementos de ese anillo conmutativo y T igual a la serie de esos T sub k para, obviamente, los I mayores o iguales que 1 y J menores o iguales que N. Entonces tenemos la condición que deben cumplir esos operadores, que son las condiciones de casi ortogonalidad, que es la norma del producto interno menos el dígito constante dependiendo de IJ, y las normas de los T sub menores o iguales que 1. Entonces, la norma de los T sub K será menor o igual que una constante que dependen del K. Mientras que el lema de Constantine, ahí nosotros tenemos una sucesión de operadores en un espacio de Hilbert H, de tal manera que la norma de esos operadores es menor o igual que un cierta constante M para todo, y suponemos que la sucesión a su I cumple con las condiciones de casi ortogonalidad, o decir, la que está establecida por A y por B. Entonces, cumpliendo eso, tenemos que la suma de esos operadores, elementos de la sucesión, dentro del espacio de Hilbert H, es menor o igual que el resultado generalizado del lema de Kotler-Stein fue utilizado por Feldman en la demostración del teorema de Carlson, que analizaremos a continuación. El teorema de Carlson establece que si tenemos una función f de L2, entonces f de t es igual al límite, cuando n tiene infinito, de la suma de menos n hasta n de f chapeau, que es la transformada de n por y a la int para todo o en casi todo punto, perdón. Entonces, esa me está diciendo que tenemos la función L2 que tiene una determinada transformada f chapeau, y la función que nosotros queremos encontrar mediante el desarrollo de Fourier sería la f de t como el límite de toda esa suma. Ahora, existe una condición suficiente para la convergencia o la igualdad de la ft igual a la suma, que la que tenemos en ese momento, donde si la función está en el 2, entonces la norma de los supremos de las sumas parciales es menor o igual que la norma de la función f, siempre con norma 2. Entonces, f será igual a la suma de las transformadas. Este resultado lo utilizó Feldman para la convergencia de serie de Fourier, o sea que con este resultado el teorema de Carlson quedaría demostrado gracias a la demostración o la utilización de que hizo Feldman. Para ello se tuvo que definir, o se definió, un operador clave para esa demostración, que es el operador T0, el cual utiliza la forma de Dirichlet o la fórmula de Dirichlet para las sumas parciales la, del desarrollo en serie, el cual está establecido como la f sub n de f igual a c por la integral de todas esas expresiones que tenemos aquí. Entonces, la definición del operador T0 en sí es, tenemos el operador T0, que es operador que va de L2 en L1, y está definido de la siguiente forma, como una integral entre menos n y n de e a la int por y sobre y por f de y de t menos y diferencial y.
donde evidentemente ese n de t cumple con las condiciones para que se pueda dar una relación entre las otras formas de escribir una suma parcial. Entonces, necesitamos que ese operador tercero esté acotado y para ello se lo descompone en otros operadores a los cuales le calculamos la norma y así acotar el operador tercero. Esos operadores son el operador T sub P, que está definido con la notación del núcleo, con la notación de Dirichlet para las sumas parciales, y entonces el T0 va a ser igual a la suma de esos TP, donde vamos a tener que la norma de TP está acotada por un cierto número que depende de T, donde tenemos la acotación que va a depender de un cierto valor, obviamente con respecto a la medida que estamos tomando. En base a esta descomposición se hace otra descomposición para poder establecer las cuestiones de la acotación. Esas descomposiciones es el operador T supra P, donde P es un conjunto que nosotros llamamos baldosas y tenemos allí dentro de ese conjunto una sucesión de operadores que la vamos a pasar a definir más luego. El operador cero está definido como el operador T a supra P igual a la suma de los tres subíndices de los T sub P. Ahora bien, la descomposición de T0 se hace en base de los T supra P, de la forma que está definiendo que T0 es igual a la suma de n igual a 0 hasta infinito de T supra P sub n, donde los P están dentro de los P sub n. Entonces se tiene que la norma, al tener una relación los T supra P con los T sub P, la norma de los T supra P sub n, 2, es aproximadamente el máximo de las normas de los T sub P. Entonces, ahora necesitamos tener bien en claro quién es la norma de los T supra P sub n. Y solo establece el teorema siguiente, que es aproximadamente igual a 2 elevado a la menos n sobre 2. Y el T sub 0 al estar relacionado con el T sub P, T supra P y T supra P sub n, va a tener una norma 2 menor o igual que la suma de todas las normas de todos de los T supra P sub n. Es decir, que va a ser aproximadamente igual a una suma doble, que va de una sumatoria doble de 2 a la menos n sobre 2. Esa sumatoria doble depende porque estamos tomando otra subsucesión dentro de la sucesión de T supra Pn. Entonces la norma que nosotros vamos a estar buscando al aplicarle a f va a ser una norma 1, o sea, la norma del operador T0 aplicado a f, norma 1, va a ser menor que la norma de la función f con norma 2. Así se concluye al tener acotado el operador T0, que es el que utilizó Pfefferman, tenemos demostrado el teorema de Carlenson, que si el supremo de las sumas parciales de la serie de Fourier está acotado, entonces se tiene la convergencia en L2. Luego encontramos que en una condición para que se cumpla eso es tener que el operador T0 esté acotado y aparezca como elemento o aplicado a ellas y demostrar su acotación. Entonces, con esto, que el teorema de Carlenson aseguraba la convergencia en serie de la función f hacia el límite de toda la suma de la función transformada, de la función de chica de L2, encontramos que se puede demostrar el teorema de Carlenson utilizando una sucesión de operadores que cumpla con las condiciones del teorema de Cottrell y en particular las condiciones del teorema de Cottrell.